en la Zona Cero. Entramos en nuestros monográficos Zona Cero con un asunto apasionante, porque las apariciones marianas, ¿cuándo no han suscitado nuestra atención, verdad? Siempre, aunque tengamos lógicas y fundadas sospechas sobre la autenticidad o no de este fenómeno. Pero vamos a hablar de la aparición mariana por excelencia, y esta es la de Lourdes, claro. Allá en Francia, una jovencita, una adolescente, a finales del siglo XIX, pues afirmó haber visto a la Virgen no una, sino varias veces. Y vamos a hablar de Lourdes, pues el hecho histórico, y también las últimas novedades, las últimas noticias, que nos ha traído, por cierto, Jesús Callejo, que ha estado allí en el lugar. Hola, ¿qué tal, Jesús? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y has estado en la cueva y todo. Allí he estado, sí, todo lo que se puede ver. Fíjate, lo que me extrañó es que estuviera algo cerrado, y era en concreto las piscinas, esas piscinas donde ponen a los enfermos. Bueno, estaba cerrado, la verdad que caía también un viruji de mucho cuidado y podías coger cualquier otra cosa peor de la que te podías curar. Pero en principio todo estaba... ¿Qué fe, Jesús? No, es verdad, porque te extraña de que haya algo cerrado en un lugar pues de devoción, de fe, de fervor religioso y católico como es Lourdes. Y no había multitudes. Y no había multitudes, estaba lloviendo ese día, ya digo que hacía una mala temperatura, lo cual fue bueno pues para poder ver la basílica con tranquilidad, sin grandes aglomeraciones. Y bueno, como pasa con todo esto, ¿no? Hay unas partes que te gustan más, otras que te gustan menos, pero aún así sí que encontré pues toda una procesión de gente paralítica, ¿no?, que iba con su carrito. Además son carritos estándar, pues también un poco pues con la idea de curarse. O sea que incluso en días tan malos como este en el que yo fui, también pues hay mucha gente que sigue, ¿no?, con esa devoción y con esas ganas de curarse, sabiendo que hasta el momento hay 67 curaciones reconocidas, de las que luego hablaremos. Eso es. Hola, Carlos Canales, ¿qué tal? Buenas noches. 67 curaciones reconocidas, pero claro, millones de visitantes. Decepciona un poco, ¿no? No. Dentro de su lógica, para mí no. Es decir, hay que entender... Es que hay muchas formas de acercarse a Lourdes. Bueno, ahora hablaremos de ello, aparte de describir el misterio. A mí el lugar me parece fascinante, en principio, ya tengo que decir eso. Empezando por ahí, reúne todo lo que según el protocolo de las apariciones marianas, o de las apariciones de las damas blancas, o de las diosas, o de las entidades de forma femenina, tiene que tener. Es decir, el lugar lo reúne a la perfección. Hay una gruta, hay agua, es un bosque, es una zona umbría, y es una niña la que recibe el mensaje. O sea, en ese sentido es la aparición de las apariciones, lo has dicho muy bien, es perfecto. Tanto en el sentido católico, que es lo que es, una aparición claramente católica, como en cualquier otro que se le quiera dar. Es decir, en ese sentido, Lourdes no engaña ni sorprende a nadie. Además, al igual que Fátima, se ha convertido en el gran polo de atracción de las peregrinaciones relacionadas con la Virgen María en el mundo. En el mundo, no solamente en Europa. Y es curioso que a España le hagan una pinza. Realmente los dos puntos... Nosotros que somos el país mariano por excelencia, casi. Exacto. Sí, pero es como... No, en serio, desde el punto de vista esotéricos tiene esta gracia. Es una especie de punto de protección. Estamos en el medio justo de las dos apariciones que más gente atraen en el mundo, que son Fátima y Lourdes. Bueno, ahora Medjugorje, ¿verdad? Y Medjugorje, claro, pero porque tuvo luego el factor que vino después durante la Guerra de los Balcanes, entre los croatas católicos y los... Bueno, ahí entraban ya otro tipo de simbolismos más vinculados a la política o a la necesidad, que por cierto, la necesidad es una gran movedora de este tipo de apariciones. En eso Lourdes es lo único en lo que no encajaría, porque aparece en un periodo tranquilo para Francia, en un lugar, como he dicho, perfecto, y con todas las características de cómo tiene que ser una aparición mariana. Claro, como todo el mundo sabe, nuestra religión, la católica, es la verdadera. Por eso la Virgen no se aparece en Japón, o en China, o en la India. ¿O sí, Jesús? Oh, sí, exactamente. Se aparece y en África y en muchos lugares que podríamos considerar remotos. Y además siempre se aparece de una forma distinta. O sea, no hay dos descripciones iguales. O sea, tan pronto es... Una cosa solo, tienden a aparecerse con el tiempo. Es una cosa muy curiosa. Sí, hay como unas pautas comunes, es verdad, ¿no? Sobre todo cuando analizas un poco el fenómeno desde un punto de vista objetivo, si se puede analizar objetivamente. Pero entonces apariciones marianas las hay en todo el mundo. Sí, las hay en todo el mundo. También tenemos una Virgen subida en una encina en Washington. Con un cerezo, claro, debería decir cerezo. De un cerezo, exactamente. Bueno, ha aparecido en Estados Unidos, incluso reflejadas en los cristales. O sea que ya sabes que ahora la nueva variante, casi la mutación que hay de las apariciones, es que aparezcan eso, en sándwiches, en jamones. A mí es que, claro, a mí eso me resulta incluso ofensivo. O sea, la Virgen de la bombilla, la Virgen de la pata de jamón, la Virgen... Pero es que, ¿hasta dónde vamos a llegar? Del cristasol, ¿no? Como llamaban. Claro. No deja de ser significativo, ¿no? Que es verdad que las
últimas apariciones que hay, por lo menos de las que hay constancia en la prensa, van un poco por esos derroteros. O sea, ya nos aparecen en encinas, ya no aparece un río, un caudal de aguas milagrosas. Entonces, ¿qué ocurre? Evidentemente habría que distinguir dos claros factores. Primero, aquellos que son invenciones puras y duras, que hay fraudes, y los hay muchísimos en esta temática, igual que en otras. Sí. Y después están aquellas que son auténticas. Las que son auténticas, ya no digo desde un punto de vista católico, que el Vaticano la refrende, sino aquellas que todavía se siguen manteniendo activos porque hay peregrinajes y sencillamente también porque la Iglesia les ha dado pues ese marchamo de autenticidad, que no son demasiadas. Esto Fellini, el cineasta italiano, lo hacía muy bien en sus películas. Sí. Cada vez que decía milagro, milagro, enseguida aparecía alguien en una silla de ruedas o alguien corriendo. O sea, siempre que hay una aparición, al día siguiente vienen los... Ese es el aspecto oscuro de las apariciones marianas, que siempre es el aspecto crematístico. Y eso ya da igual que sea verdad o no sea verdad. Eso es por ejemplo, horrible. Las apariciones de la Pedrera, por ejemplo, ¿no? En Sevilla se sabe que son falsas y sin embargo sigue habiendo pues todo un culto, en este caso económico, alrededor de esas apariciones, a sabiendas de que está demostrado que son falsas. Lo del Escorial. Lo del Escorial, en fin. Lo que pasa es que hay otras donde es curioso. Yo divido un poco el fenómeno en aquellos que son activos y los que ya han dejado de tener su importancia capital dentro de lo que es la historia de las apariciones marianas. Es decir, hay algunas que tuvieron lugar el siglo pasado, por ejemplo, en Francia, las apariciones de la Salette, y sin embargo ahora ya nadie va en peregrinación a la Salette, en esta localidad francesa, unas apariciones que ocurrieron en el año 1846. ¿Por qué? Porque es como si se hubiera desactivado, que es un poco lo que ha pasado con algunas apariciones marianas en España. Sin embargo, hay otras, como la de Fátima, como la de Lourdes, que siguen siendo focos muy activos. Y fíjate que la de Lourdes, estamos hablando del año 1858, es decir, que han pasado muchos años y sigue estando ahí. Pero ya digo que eso es con independencia muchas veces de que la diócesis o que el obispo de turno o que el papa la refrende, y hay unas 10, no hay muchas más, ¿no?, que están consideradas auténticas por la Iglesia Católica. 10. 10. Sí, no hay más, porque la Iglesia es verdad que es muy rigurosa para este tipo de cosas, es decir, para que considere auténtica una de estas apariciones tiene que pasar por distintos filtros y al final, pues es lo que hay. En el siglo XX solo hay 4. 4, ¿no? Veneus, la última de Siracusa, la de 53. A ver, vamos a decirlas. Pues serían Fátima, sería Veneus, sería Borén y Siracusa, ¿no? Claro, solo hay 4. 4. Y la porque última podía haber sido, por lo menos para mí, reúne algunos elementos muy interesantes Saidún en Egipto. Era una iglesia copta, bueno, una historia muy curiosa que reunía parte de los elementos de... Pero bueno, ahí estaba más parecido a la de Medjugorje, que era decir, hay una sensación ya política, en este caso la minoría copta. ¿Medjugorje no está reconocida? No, como tal, no. Hasta el momento no. Bueno, en todo caso... Cuidado, eso no quiere decir que vamos a ver, es que el reconocimiento no significa que no pueda haber devoción a la Virgen en un lugar, o sea, Hombre, se parece en parte a lo de las reliquias, que sean falsas, no quiere decir que la Iglesia no reconozca el culto como algo válido y como algo hermoso y bonito. En lo que sí que es verdad en el caso de Lourdes es que Jesús ha dicho algo fundamental, ocurrió hace mucho tiempo y como todas las apariciones marianas de importancia, duró muy poco en el tiempo. De hecho, las apariciones son solamente del 11 de febrero al 16 de julio de 1858. Es decir, son tramos de un periodo muy corto en el cual la función de la aparición, de quien se aparece, en este caso de la Virgen, para la jerarquía católica, que lo reconoció como tal, es siempre la misma. Busca dar un mensaje, necesita un interlocutor válido. Es curioso porque la niña dice que la aparición le hablaba en el dialecto de su zona y que le hablaba de una manera muy cortés, incluso de lo que llamamos de usted, diciéndole, ¿podría usted venir aquí durante los próximos 15 días? O sea, es decir, le va a pedir algo. Y fíjate que lo que pide la Virgen, al igual que ocurre en cierto modo en Fátima, aunque en Fátima más matizado, en el fondo no es... Aunque es un mensaje de paz y tal, pero hay un punto que siempre es un poco oscuro. Por ejemplo, cuando le dice a la niña, te haré feliz, pero después de que estés muerta. O sea, es decir, claro, luego va a ser santa, pero es que es curioso, es decir, no es un, digamos, bueno, qué maravilla de mensaje, bueno, cuidado. Es decir, eso hay que tratarlo con relativa prudencia. Los mensajes marianos siempre tienen o exigen algo a cambio. Ese algo siempre suele ser lo mismo, un templo, rezo, culto. Es decir, hay algo ahí muy extraño que es común a todas las apariciones, independientemente de que la Iglesia las reconozca como aparición válida o no, y es la existencia de eso como de una especie de protocolo, ahora sí que lo repasamos, que ocurre siempre. Bueno, pues ya sabéis cuál es mi opinión sobre este asunto. Yo creo que allí no se aparece la Virgen ni nada por el estilo. O sea, es en todo caso algo que obedece a un fenómeno paranormal y bueno, pero creo que eso es siempre muy respetable. No, hombre, yo creo además que los tres nos mantenemos un poco en lo que sería esa tercera postura. Sabes que hay como dos posturas muy extremas. Es decir, aquellos que consideran, los escépticos, ¿no?, que consideran que todo es una invención del vidente. No, en absoluto. Es decir, bueno, pues ya sabes que hay esa postura totalmente radical. La otra es pensar que siempre que se aparece es la Virgen y por lo tanto que este está dando un mensaje pues teológicamente correcto, y también sería un error porque
descartando lo que son los fraudes, cuando se aparece algo, y en este caso ahora lo vamos a ver porque siguen muy bien las pautas, es una entidad femenina, por lo menos así es descrita por el vidente o los videntes, en este caso solo por una vidente que era Bernadette Soubirous, y que no se identifica, en este caso al principio, cómo es, hasta que por cuarta vez le tiene que hacer la pregunta a la niña, y al final es cuando ella dice: yo soy la Inmaculada Concepción. Y qué curioso que lo diga 4 años después de haberse declarado el dogma oficial por parte de la Iglesia. Exacto. Es como si esta entidad femenina quisiera refrendar su autenticidad diciendo algo que estaban esperando oír. No te está diciendo yo soy la Virgen de los cielos o soy la Reina de la Paz. No, dice soy la Inmaculada Concepción, que hasta ese momento ninguna entidad lo había dicho. Sí. Claro, como 4 años antes, fíjate, en el año 1854 es cuando por fin se declara el dogma de la Inmaculada Concepción, pues no deja de ser curioso como una especie, bueno, pues como así ha sido declarado por algunos expertos. Es una de las razones, primero, claro, habría que entrar en el expediente, que es muy complejo, como la Iglesia lo determina, pero es una de las causas de la automática identificación con la Virgen por parte de la jerarquía católica. Pero bueno, estos videntes lo que hacen es llevar las experiencias que viven a su terreno cultural, ¿no? Sí, pero bueno, en este caso, claro, por supuesto un entorno católico completamente, pero es curioso porque fíjate que lo que para mí es más lo que subyace, aparte de este detalle, que para la Iglesia sé que es muy importante, pero lo que subyace para mí del fenómeno de las apariciones, del fenómeno de las creencias vinculados a cierto tipo de lugares, es lo que ocurre curiosamente el 2 de marzo. Es decir, no las dos primeras peticiones, lo de la invitación a la penitencia o la oración de los pecadores, o la invitación a vivir en una pobreza evangélica, porque eso son como rollos, para decir lo que de verdad importa. Solicitud de que allí se erija una iglesia. Ese es el meollo del asunto. Es decir, siempre se pide lo mismo. Un lugar que concentre gente, que concentre energía. Siempre, siempre lo mismo. Es decir, es el objetivo esencial, es el de Fátima, el mismo, exactamente igual. Y es lo que de verdad hace inmortal un lugar. Cuando eso se consigue de verdad. Cuando eso se consigue, el lugar es indestructible. Recibirá millones de peregrinos durante generaciones. O sea, de alguna manera, ese es el objetivo. ¿Por qué? No tengo ni idea. Es decir, no sé, aquí, bueno, hasta se podría escuchar qué opina un católico convencido o jerarquía católica sobre este asunto, porque ellos saben perfectamente que ese es uno de los elementos esenciales, claro que lo saben perfectamente. Sin embargo, es curioso que habitualmente desde el punto de vista religioso, me da igual que seas católico o no, es decir, no se suele valorar. Sin embargo, desde el punto de vista no religioso, es uno de los elementos más atractivos para mí en este tipo de apariciones. Sí, desde el punto de vista no religioso, estos asuntos no superan el más mínimo análisis. No superan ninguna prueba. Pero vamos a seguir desde el punto de vista más respetuoso que podamos. Sí, porque para oír obviedades... Eso es. No, yo creo que podríamos hacer, si os parece, pues un pequeño recorrido histórico de cómo surgen, y por eso hemos traído a colación este tema de la Virgen de Lourdes sin otro, porque hay una serie de incongruencias, unas incongruencias marianas. No tanto es como las de Fátima, Fátima está cargada. Que llama la atención, que son las menos conocidas, porque bueno, para contar un caso conocido pues tampoco tiene sentido hacer este monográfico. Sí que hay determinados aspectos insólitos dentro de esta aparición que yo sí creo que fue auténtica. No creo, como hemos dicho, que sea la Virgen, pero sí que fue una aparición de una entidad femenina muy vinculada al lugar, por eso tiene siempre ese deseo, esas ansias de que se construya allí un altar, una ermita, fíjate, toda esta basílica que se ha construido, porque, y eso es una tesis que ya me adelanto, es decir, nosotros necesitamos a estas entidades, porque es verdad que a partir de ese momento se han producido una serie de, vamos a llamarlo, curaciones milagrosas, pero también estas entidades nos necesitan. Esto puede llamar mucho la atención, pero si se analiza... Es la teoría de seres y lugares en la que usted se alimentan. Y yo creo que estáis muy acertados. Sí, es que es su debilidad mayor. O sea, vamos a ver, si alguien sigue cuál es el fenómeno de la aparición humana, de la vinculación de la religión con la cultura, que es no intensísima, es definitiva. O sea, la cultura básicamente en el ser humano se ha encardinado en torno a la religión. O sea, por lo menos la cultura a alto nivel, la gran civilización. Eso es evidente que es así. O sea, de hecho se habla de civilización occidental, islámica, siempre están relacionadas con una creencia religiosa profunda. Sin embargo, Jesús ha dicho algo esencial. Da una tremenda sensación de necesidad al revés. O sea, de que el ser humano, claro, es que eso, ahí manteníamos una tesis de lo más friki, ¿no? Vamos a hacerlo al revés. ¿Y si es al revés? ¿Y si es al revés? ¿Y si es que nos necesitan a nosotros? Bueno, es decir, la verdad es que tiene su gracia, porque entonces se plantea, la visión que tienen todo este tipo de fenómenos es radicalmente distinta, porque entonces permite ver con más libertad el protocolo. Y el protocolo es la esencia del encuentro y del contacto, que es la forma en que la persona que recibe la aparición, porque la recibe claramente, o sea, yo lo que estoy convencido es que la niña no mentía, estaba viendo algo clarísimo, o sea, algo que notaba que le hablaba, o sea, ella notaba eso, pero qué casualidad que se aleja mucho de lo que es su cultura popular, iba a decir hasta paletorra, del lugarcito de Lourdes, que en el siglo XIX no era nada, ahora tampoco es esa gran cosa, pero entonces nada, para trascender a mucho más
porque la entidad que está dándole el mensaje sí sabe lo que está haciendo. Entonces, Jesús, ¿por qué lo de Bernadette sí y otras no? ¿Qué vieron en el mensaje que transmitió la niña? A ver, sí, por eso te digo que es importante, porque es verdad que hemos entrado ya un poco de lleno en todo el caso, pero hay gente que a lo mejor no conoce eso es. lo que son los orígenes de esta aparición. Vamos a remontarnos a un 11 de febrero del año 1858, último día del carnaval, por cierto. Una niña de 14 años, Bernadette Soubirous, enfermiza y analfabeta, es decir, que ella no sabía escribir y entendía pues lo que entendía, ¿no?, para una niña de aldea de aquella época. Sí. Y estaba recogiendo leña con su hermana, con una amiga, cuando se queda rezagada y ve algo extraño en la gruta de Massabielle. En esta gruta de Massabielle, primero oye una ráfaga de viento, nota que los árboles no se mueven, Qué típico todo, llama mucho la atención. Sí, por eso digo que sigue una serie de pautas. Os digo que voy a darle un poco los datos esenciales, claves, ¿no? Entonces, pues ve que del hueco de la gruta de Massabielle surge un resplandor que en principio tiene la forma de una inmensa nube dorada y al poco se va convirtiendo, como si se fuera materializando, en una joven que está depositada como en un ramal de un rosal. Es decir, algo muy extraño, un rosal que ya aparecía, que ya estaba allí en esa gruta de Massabielle. Ella está como flotando encima de ese rosal y ve algo muy curioso, porque lo que ve no es una señora mayor, sino que ve una niña como ella, como Bernadette, o sea que posiblemente ella la identifica como una compañera casi de juego, pero le llama la atención algo muy curioso, y es que no se dirige a ella en ningún momento con palabras, ni siquiera con telepatía. Ella se acerca, ve que está sobre ese rosal silvestre, que sobre cada pie tiene una rosa amarilla, es algo que le llama mucho la atención a esta niña, y que sobre ella tiene un rosario que de alguna forma le hace una invitación con la mano para que se acerque a la gruta. La niña va acercándose, pues muy timorata, un poco asustada al principio, y se queda rezando, pero sin que esta entidad emita ningún tipo de sonido ni nada parecido, ¿no? Cuando termina de rezar el rosario a la niña, le saluda sonriendo esta entidad femenina y se retira dentro del hueco y desaparece súbitamente. Esa es la primera aparición del 11 de febrero de 1858. Y que decir tiene que esta niña va a contárselo rápidamente a sus padres, a sus familiares, y es la primera de 18 apariciones que va a haber hasta ese momento. La última, el 16 de julio. En la tercera es cuando sí le habla a esta entidad. Y le dice además 3 cosas muy importantes, porque luego tiene que ver un poco con el resto de las apariciones. Es decir, le habla primero en su dialecto, en el dialecto de la zona, que es el patuá bigurdán. Con lo cual ya es muy significativo, porque es un dialecto donde utiliza el término de usted. Es decir, de hecho, cuando se acerca en esta tercera aparición y la Virgen le habla por primera vez, Bernadette le tiende una hoja de papel y un lápiz para que escriba su nombre. Claro, como había habido 2 apariciones donde no decía nada esta entidad, le extiende este papel y dice, bueno, pues a ver si de esta forma se anima a decirnos quién es. Entonces lo que dice la entidad femenina es: lo que tengo que decirte no es necesario escribirlo. Esa es la primera frase. La segunda frase de la Virgen dice: ¿quiere usted hacerme el favor de venir aquí durante 15 días? Exacto. Bernadette queda desconcertada, fue la primera vez que alguien le trata de usted, dirá luego a la gente que le entrevista, y explicará esta expresión diciendo que me miraba como una persona mira a otra persona. Es decir, esta es un poco la expresión que dice Bernadette Soubirous cuando oye de esta entidad femenina esa frase. Y la tercera, que es muy significativa y además premonitoria, es: no le prometo la felicidad en este mundo, sino en la del otro. Sabiendo lo que le ocurre a esta niña después de las apariciones que luego comentaremos, pues efectivamente ha sido premonitorio, porque no deja de ser paradójico que en ese momento no existían las aguas milagrosas. Es decir, esto surge el 25 de febrero, que es en la 9ª aparición, cuando, y aquí hay una de las incongruencias marianas bastante significativas. Bueno, antes hay otra. En la 7ª aparición le dice 3 secretos personales, pero con una condición. O sea, a diferencia de Fátima, que ya sabemos que esos 3 secretos luego con el tiempo, Sor Lucía, lo pones por escrito, en este caso le dice 3 secretos muy personales, pero la condición es que no los tiene que revelar a nadie. Es decir, ¿qué lógica tiene que esta entidad diga esos 3 secretos supuestamente importantes para que se los lleve luego a la tumba? Efectivamente, nunca los revela. Bueno, en la 9ª aparición hace también algo muy extraño, una incongruencia que me llama la atención y que mucha gente no conoce este dato. Bernadette se pone a excavar el barro del fondo de la gruta y hasta que ve un poco de ese barro. Es decir, es como un mandato que le está haciendo esta entidad para que se acerque, para que escarbe, para que vaya a la fuente y coma de la hierba que hay allí. Una hierba
por supuesto manchada de barro, una hierba silvestre que, estamos hablando de la novena aparición, que ha aglutinado a muchísima gente alrededor de la cueva y que no comprende lo que está haciendo la niña, porque nadie está viendo. Sí, nadie Eso es muy importante. Cuando se empieza a congregar la gente, esto es muy interesante porque aquí sí hay un punto de elemento en común con algunas de las apariciones no reconocidas. Y es que nadie más ve a la Virgen. Esto es importante, ¿eh? Solamente lo ve la niña, nadie más. Y sí hay testigos en comunión, es algo parecido a lo que ocurre en Fátima, solo que en Fátima el fenómeno es al revés. Hay gente que afirma ver el fenómeno, independientemente de que Sor Lucía lo esté viendo. Exactamente igual que podía ocurrir, por ejemplo, y ahí yo fui testigo porque me llamó mucha atención, de cómo en una aparición del Escorial, menos un periodista de Diario 16 y yo, todo el mundo estaba viendo a la Virgen. Sí, pero eso era el mundo al revés. Entonces, bueno, sí. Claro, sí, pero ahí, por ejemplo, ahí. Juan Ignacio, que conoce muy bien, porque ha vivido... Juan Ignacio Cuesta. Claro, que vive en el Escorial de niño y eso, y conoce magníficamente. Él tiene una teoría para mí muy sólida sobre qué puede provocar las apariciones del Escorial, que es muy interesante, basándose en temas de conocimiento muy bien del terreno, donde hay una explicación perfectamente normal, pero sin embargo lo que ya no es normal es el fenómeno de inducción colectiva que genera la aparición. Bueno, pues en Lourdes pasa algo muy parecido, porque claro, Jesús está haciendo referencia a lo que va a ocurrir luego, que es el descubrimiento del manantial que va a sanar. Es que eso es muy importante porque esa es la esencia no del mensaje, sino de la verificación de la calidad del mensaje. Es algo muy importante en las apariciones de todo tipo. ¿Cuándo se produce el primer milagro? Es prácticamente a la vez que aparece este manantial. Exacto. Es muy importante porque es ese 25 de febrero. Vamos a ver. Hasta ese momento allí no había constancia de que existiera ningún manantial. Con lo cual ya estamos hablando de un hecho objetivo, porque hasta ahora dices, bueno, más o menos la niña se lo puede inventar, o es muy teatrera y dice que ve cosas, o que habla con una entidad. No, hasta ese momento más o menos la gente podía dudar, pero el 25 de febrero, cuando hace este tipo de actos extraños, pero que, bueno, surgen de una petición que hace esta entidad de que ella, pues, coma esa hierba que se encontraba junto a la fuente. No se sabe muy bien por qué, a lo mejor porque tenía algún tipo de propiedad terapéutica, o a saber porque la niña, digo, que era enfermiza. Pero el hecho es que justo en ese momento surge ese manantial, el manantial de las curaciones, que ahora está protegido por un cristal, en fin, lo que es la fuente de ese manantial, y desde ese momento produce 100.000 litros de agua al día. Y sigue hasta ese momento. Y desde ese momento también se producen las primeras curaciones milagrosas. Que allí dicen, hay parte también de leyenda, pero también hay una parte histórica, que incluso hay una persona invidente que coge parte de ese barro ya manchado o humedecido por el agua, lo aplica a sus ojos y ve. Hay paralíticos que dicen que en el momento que se empiezan a sumergir en esas aguas, empiezan pues a adquirir movilidad. Es decir, se dan varias circunstancias, pero de hecho el primer milagro de los que están reconocidos, de esos 67 que hay, el último ha sido reconocido hace muy poquito, en noviembre del año 2005, el primer milagro ocurre a los pocos días de que este agua empiece a brotar de una forma súbita, y súbita en un lugar que dice exactamente esta entidad donde tiene que escarbar. Con lo cual aquí ya entra uno de esos elementos que a mí me parece apasionante de estas apariciones marianas y donde se ve que hay una autenticidad, es decir, la niña no estaba mintiendo y las cosas que hacía la niña, aparentemente absurdas para el resto de la población, que lo estaba viendo como meros espectadores, sí que obedecían a una serie de pautas que estaba indicando esta entidad. Pero ojo, hasta ese momento no había hecho todavía dos cosas importantes esta entidad. Es en la 13ª aparición cuando dice ¿quién es? Esta señora, que por cierto le llama Aqueró dentro de ese lenguaje local, de ese dialecto que es el patuá, se llama Aqueró, así siempre le define Bernard de Subirós, dice que construya una capilla y que vayan en procesión, justo en ese momento, es decir, cuando ya ha hecho como una especie de fuego de artificio, que es generar un manantial que produce curaciones milagrosas en ese momento. Y la otra parte, también importante, es decir, después de esas apariciones, es cuando el párroco le dice a esta niña, dice, bueno, pero todavía esta mujer no nos ha dicho, Aqueró, la señora no nos ha dicho quién es, ¿por qué no se lo preguntas? Y entonces es cuando esta niña, el 25 de marzo de 1858, estamos hablando de la 16ª aparición, es cuando le pregunta por 3 veces consecutiva que quién es, y la señora se calla, no dice nada. Solo a la 4ª vez es cuando dice, además en el patuá, dice, yo soy la Inmaculada Concepción. Justo en ese momento es cuando se produce ya una gran algarabía, porque ese dogma católico se había proclamado solemnemente el 8 de diciembre de 1854 por el Papa Pío IX. Fíjate que el 18 de enero de 1862 la Iglesia llevaba confirmado como auténticas las apariciones de Lourdes, a una velocidad increíble. Es decir, incluso para hoy en día sería muy rápido. Desde entonces todos los papas, bueno, ya la hacen santa el 8 de diciembre de 1973, lo hace Pío XI,
pero la verdad es que desde entonces todos los papas, incluso bueno, en el año 83 estuvo Juan Pablo II, siempre han mostrado un cierto interés en mantener vivo una cosa que no hace falta, por otra parte, mostrar gran interés para mantenerlo vivo, porque se mantiene por sí solo. Porque, como muy bien ha dicho Jesús, y al igual que ocurre en Fátima, hay un gran elemento de participación popular. Bernadette se hace muy famosa en el pueblo y en toda la región y luego en el mundo. Es decir, hay, como le pasó luego a Sor Lucía, es decir, son gente que rápidamente lo que están diciendo es como si hubiera necesidad de creerlo por parte, no hay ninguna oposición, nadie las trata de embusteras o de falsarias, sino que al revés, es como si de repente estuviera todo preparado para que en lo que habitualmente la reacción suele ser la contraria, menuda tontería, se convierte de repente en ostras. A ver si está viendo a la Virgen. Aunque tuvo una vida, no se puede tachar de feliz, ¿verdad? No, en ningún caso, tampoco Sor Lucía yo lo llamaría una vida feliz. No, vivió, y eso es un poco también lo paradójico, ¿no? Porque está relacionado con el mensaje, que se empiezan a producir tantas curaciones y mucha gente quede sanada a raíz de esta aparición, y ella lo pasa. Bueno, pero ya está dicho en el mensaje, curiosamente. De hecho, pues no la admiten de monja precisamente por esa enfermedad, se hará religiosa de las Hermanas de la Caridad, sirve de enfermera y de sacristana, hasta que acaba con ella un cáncer óseo de rodilla, cuando apenas tiene 35 años de edad. Sí, muy pronto. Muy pronto, pero vamos, con una vida de dolores, de angustia, en fin. Sí, tiene uno de los peores cánceres del mundo. Pues que lo pasó bastante mal. De hecho, sí que tiene como rasgo de santidad, y así por lo menos lo declaran algunos intérpretes, ¿no?, de estos signos, el que su cuerpo esté incorrupto. Es decir, sí que apareció incorrupto pues al cabo de unos cuantos años, cuando se vuelve otra vez, ¿no?, a abrir la sepultura, y se dieron cuenta de, bueno, pues que era una santa, como ya había sido aclamada por otra parte a nivel popular, ¿no?, hasta que también ha sido aclamada pues por parte de la Iglesia. Así que es verdad que es una historia muy curiosa, pero que a partir de ahí, fíjate que fueron muchas apariciones, pero en un tiempo muy corto, donde en la última aparición ni siquiera esta entidad femenina habla. El 16 de julio de 1858 se le aparece, le sonríe e inclina la cabeza en señal de despedida y desaparece. O sea, igual que apareció. Es decir, ahí hay algo inmaterial, algo que dejó pues todo lo que ha dejado. Es decir, solo hace falta que cualquiera se acerque a Lourdes para darnos cuenta de aquella pequeña aldea, ¿no?, de 4 habitantes, lo que se ha convertido actualmente. Y lo más sorprendente para mí es un poco todo ese sistema de milagros que se generó a partir de entonces, todos esos comités, esa oficina médica de Lourdes, ese comité médico internacional por donde tienen que pasar cada uno de estos casos. De hecho, estamos hablando de un lugar que se acercan al año 6 millones de peregrinos. Estamos hablando de un sitio donde están reconocidas 7.000 curaciones inexplicables, de las cuales oficialmente consideradas milagros han sido 67. Es decir, es más fácil que te toque la primitiva que te cures de una forma milagrosa en Lourdes. Es decir, hay que decir esto también porque mucha gente piensa que aquello es la panacea, pero a nivel estadístico las curaciones son muy pocas, pero hay que reconocer, y por lo tanto hay que darle toda la credibilidad a este comité médico internacional, que 67 no han tenido ninguna explicación lógica. Se calcula que han ido entre 700 y 900 millones de seres humanos, entre 700 y 900 millones de seres humanos a Lourdes, y lo que tú dices, 7.000 presuntas curaciones, de las que confirmadas están tan solo 67. Exacto. Estamos hablando, porque sería prácticamente de esos 7.000, casi se habla de 6.700, de un 1%. Es decir, incluso si entramos en la parte no cristiana del asunto, en la parte folclórica o legendaria o curiosa, por ejemplo, este día para algo muy interesante. Ya estábamos hablando antes de que este tipo de apariciones, como si las entidades, si partimos de hecho que existen, es como si se alimentaran de la energía de la gente que pasa por allí, pero con la falta de fuerza suficiente como para poder curar a muy poquitos. Como si pudieran de vez en cuando hacer un esfuerzo, y bueno, uno. El gesto, ¿no? Pero, el no poder más, simplemente. No el gesto, sino la impotencia, el no poder ayudar a más gente. Prácticamente es un milagro cada 2 años. Sí, exactamente. Mira, te digo, el último fue el 11 de noviembre del 2005, en fin, cuando el arzobispo de Salerno, en el sur de Italia, pues proclamaba oficialmente este 67 milagros cobrado en Lourdes, y bueno, pues eso, de una mujer que tenía malformaciones cardíacas, que no podía caminar. Es curioso, y un poco ya como conclusión, de todos estos milagros hay 2 características muy significativas, estos 67 que han sido reconocidos hasta ahora. Se da el caso de un hombre por cada 10 mujeres. O sea, y un milagro cada 12 millones de personas que van a Lourdes. Exactamente. Y hasta ahora, de todos los curados... Somos demasiado fríos, a lo mejor, ¿no? Sí, es verdad, pero bueno, pero son estadísticas. Si alguien le vale como estadística, tienes unos 60.000 te toque el gordo de la lotería de Navidad. Pero dentro de las estadísticas... Y tienes 1 a 12 millones de curarte en Lourdes. Sí, es cierto. Han curado de distintas nacionalidades, entre ellas las tengo aquí recogidas, han curado a personas francesas, belgas, argelinas, italianas, alemanas, suizas y austriacas. Ni una sola española, de momento.
Bueno, de momento. y eso que somos aquí el totus tus, ¿no? Por eso no deja de ser curioso, un país tan católico, ¿no? Nuestra fama, que, bueno, también tenemos muchas apariciones marianas, pero bueno, Sí. en concreto, en estas curaciones, no hay manera, ¿no? todavía Y mira que no nos ha tocado en esto ese... es precisa la Iglesia y no, es verdad que los expedientes son impresionantemente Los expedientes son cuidados y trabajados. Y Dentro del protocolo médico, por ejemplo, se exige que el pronóstico sea fijo e inevitable, por ejemplo, y que la curación sea súbita, sin convalecencia, Claro. que sea completa, instantánea y duradera. O sea, Bueno, pues vamos a encomendarnos a Lourdes a ver si nos cura lo que podamos tener. Así que venga, para ti, Jesús, toma este vasito de agua de Lourdes. pues me he traído. agua de Garrafas Lourdes. he traído, Claro, Jesús, claro, Me he garrafas. traído. Toma, Carlos, para ti Gracias. este vasito también. Además el mío con gas. Que Si me vais a permitir que yo coja una botella de 2 litros, porque lo mío es peor, ¿eh?